Séptima semana que estamos en Corintios y apenas vamos en el capítulo 2. Vamos bien. De aquí al rapto ya terminamos tal vez. Digo, el capítulo 2. Nos queda este y un mensaje más del capítulo 2, así que vaya leyendo esta semana el 2 y el capítulo 3. Dice la Biblia, hermanos, dice Dios en su palabra que el Hijo de Dios tiene a su alcance tener algo muy importante. De hecho, desde que el Espíritu Santo muere en un creyente, su mente ha cambiado. ¿Lo cree? Que todavía se nos atraviese lo carnal, esa es otra cosa. Que todavía batallemos porque hemos crecido con cierta manera de vivir, de pensar, de ser. Y sabe que hay que trabajar con eso. Porque no podemos vivir dos vidas. No podemos tener dos mentes. No podemos ser bipolares. Ni tripolares. Ni no sé cuántas polaridades puede haber. Hermanos, en el capítulo 2, versículo 16, al finalizar, y hemos empezado de atrás para adelante. Luego, ahorita que hablemos del 16, vamos a venirnos desde el capítulo 2, versículo 1. Pero dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a enseñar a Dios? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a aconsejar? ¿Quiénes son sus consejeros? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que esa mente, hermanos, no está solamente al alcance de algunos escogidos y el resto no. La mente de Cristo está al alcance de cada creyente verdadero. De cada creyente verdadero. La semana pasada les decía que la mente de Cristo no se mide por inteligencia. Porque entonces los más inteligentes serían mejores cristianos. Mente de Cristo no significa que somos súper inteligentes, como ese maestro que hablaba David. Esos súper inteligentes, esas supermentes, esta semana estuve leyendo de las 10 personas más inteligentes de la historia. ¿Sabes? Si los juntamos a todos y los metemos en una licuadora, todos comparados con Dios son menos de nada. Y aún Dios les dio esa mente, pero tener la mente de Cristo no es tener mucha inteligencia. Así que no se equivoque pensando que es por inteligencia. Tener la mente de Cristo también tampoco se mide en sagacidad. O como decimos los mexicanos, en viveza. Tener la mente de Cristo no es ser muy abusados, como decimos. Muy vivos, muy sagaces. Porque entonces los abogados serían los mejores cristianos. ¿Ya ven? ¿Cómo le hacen? Al culpable lo pueden hacer inocente y al inocente culpable. Aunque en la cárcel todos son inocentes, ¿eh? Todos. No hay ni un culpable. Así que no es sagacidad. Tampoco, hermanos, la mente de Cristo tiene que ver con la sabiduría que los años dan. Es decir, mientras más viejo, más sabio. Hay gente que mientras más edad tiene más sabia, pero hay otra gente que mientras más edad tiene más necia. Espero no ser un viejito necio. Necio no le hace, pero viejito no. O al revés. Viejito sí, pero necio no. Así que no se trata de inteligencia, ni sagacidad o viveza, ni tampoco de esa sabiduría que los años dan. No, eso no es tener la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Y una de las cosas que podemos ver en la Escritura a lo largo de, especialmente en los Evangelios, es cómo era Jesús y las actitudes de Jesús ante las situaciones de la vida.
Nuestras actitudes, hermanos, dicen mucho de nosotros. Mi actitud hacia la vida dice mucho de mí. Refleja lo que yo soy. Refleja lo que yo pienso. Refleja lo que yo siento. Por eso Pablo escribe: haya pues en ustedes, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como tú sientes las cosas, como sientes la vida, con la actitud con la cual enfrentas todas las cosas, está diciendo de dónde se basa tu mente, en qué está tu mente, quién alimenta, quién nutre tu mente. Así que la buena noticia es que nuestra mente, que ahora tiene una vida en Cristo, puede parecerse más a Él. Hay un coro antiguo que dice: ser como Cristo. Ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él. En mi camino de aquí, como dice el GPS, tu ubicación, de aquí al cielo. Mi anhelo es ser como Él. En este camino, es decir, mientras más me acerco a ese día de estar con Él, me tengo que parecer más a Él. Es algo que va progresando. Es como la santidad. Primeramente, la santidad es inicial. Dios nos hace santos, nos aparta, nos hace suyos. Pero hay una santidad que se llama progresiva. Es aquella que buscamos en Cristo. En el andar diario buscamos esa santidad. Somos santos que buscamos santidad. Y hay una santidad final cuando estemos con Él. Yo no hice por la primera nada, ni por la última. Puedo hacer por la segunda. Cómo mi vida progresa, cómo mi mente progresa. Por lo tanto, mis actitudes progresan, y eso se refleja en actos. Actitud. Una actitud que vemos en Cristo, hermanos, es su confianza en Dios. Acabamos de cantar: yo confío en Él. Yo confío en Él. Yo confío en Él. Jesús confiaba en su Padre. Su vida reflejaba confianza. 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 De los primeros problemas, cuando lo quisieron matar, Él confiaba. Cuando estuvo allá 40 días en el desierto, tentado, Él solo confiaba en Dios. Cuando estuvo en el Getsemaní, donde la Escritura dice que Él, mientras lloraba como grandes gotas de sangre por aquella tensión, por aquel sufrimiento, Él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. ¿Y sabes qué? Cuando el Hijo del Hombre venga, va a venir buscando quien confía en Él. A los que en Él confían. Cuando el Hijo del Hombre venga, dijo Jesús, hallará fe en la tierra. Y fe se traduce en confianza. Confianza. Gente que confía. Esa es la actitud de Jesús. Y estamos hablando de parecernos a Él. Pues si queremos parecernos a Él, empecemos confiando en Dios. No confiando en nosotros, no confiando en el vecino, no confiando en nadie más. No estoy diciendo ser desconfiados. No podemos vivir desconfiados. Pero hay que ver en quién ponemos nuestra confianza, en quién depositamos nuestra fe. ¿A quién imito? ¿A quién escucho? ¿A quién obedezco? ¿Con quién me junto? Tú te juntas con los que confías. Si tú te juntas con ladrones, en esos confías. De verdad. Y de ellos aprendes. Si tú te juntas con malvivientes, en eso te puedes convertir. Después de 3 años,
una docena de hombres a dozen men comunes y corrientes come, cambiaron. they changed. Porque empezaron a pensar Because they started to think como Cristo. like Christ. Empezaron a tener las mismas actitudes de Jesús Attitudes of Christ hacia la vida. towards life. La gente los acusaba diciendo, estos son igualitos que él. Accused them of oh, they're just like Porque hasta su manera de hablar los even delata. their manner of speaking, made them stand out. En los momentos de crisis, especialmente, Crisis, especially. porque cuando todo va bien, cuando todo parece color de rosa, o cualquiera que sea su color favorito. Para mí el rosa no es el favorito. Y no estoy en contra de los pink. Pero en los momentos de crisis, cualquier crisis, la que usted quiera, que todos tenemos, cuando hay una verdadera crisis y necesitamos ayuda o que alguien nos escuche, ¿sabes a quiénes buscamos? A los amigos de confianza. De confianza. Podemos tener amigos, pero no todos son de confianza. De confianza. En la hora de la muerte, ¿sabes a quién queremos tener en nuestra cabecera? Yo como pastor de 30 años he estado en la cabecera de amigos a punto de morir. Ellos quieren tener a alguien de confianza. De confianza. Alguien a quien decirle las últimas palabras, darle los últimos encargos, los más importantes. Especialmente cuando hay que encargar a un hijo o a una madre, como lo hizo Jesús. Alguien de confianza. Y sabes qué bueno que vieron todos cuando Jesús fue crucificado, porque solo se quedó uno, el de su plena confianza. Y le confió a su madre. En la hora de la prueba, mi hermano, en la hora de la prueba es cuando usted y yo demostramos si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. En la hora de la fiesta no se sabe, pero en la hora de la prueba sí se sabe en quién estamos nosotros confiando. Ahí podemos medir en nuestra propia vida qué tanto confío en Dios, qué tanto no lo hago. Cómo reaccionamos ante una crisis, ahí nos muestra cómo es nuestra mente. En la crisis se muestra cómo es nuestra mente. Por lo que hacemos, por lo que decidimos, por las reacciones, etcétera, ahí estamos demostrando quiénes realmente somos y qué mente tenemos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 13, no lo busque porque solamente lo voy a mencionar, pero recuerden lo que mencioné, la tentación. Mateo 4 nos habla de la tentación de Jesús. Y lo tentaron cuando había dejado de comer por 40 días. Y le vinieron a ofrecer ¿qué? Comida. ¿Usted cree que no se antoja un buen ribeye jugoso? Unos camarones al aguachile, como dice por ahí alguien, después de 40 días de no comer. Ahí lo leemos y parece algo muy simple. 40 días sin no comer. ¿Y Jesús cómo reaccionó ante la crisis? No, es que luego decimos que pues si necesitamos robar hay que robar, porque hay que comer. ¿Por qué reaccionamos así? Porque así pensamos. Porque así pensamos. Y Jesús dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes qué estaba teniendo y qué estaba mostrando Jesús? Que Él tenía la mente de Dios, que Él tenía la mente de su Padre. Que a la hora de responder a cualquier situación de dificultad, a cualquier crisis, lo que había en su corazón y lo que había en su mente y lo que lo hacía accionar era la palabra de Dios, era lo que Dios le había enseñado, su Padre le había enseñado, escrito está, y él lo creía, lo tenía en su mente y lo tenía en su corazón, y con eso respondía a la crisis. En el Getsemaní, dice Mateo 26 que le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero como está el mundo lleno de divos y de divas, en su casa puede haber divos y divas. ¿Sabe de dónde viene la palabra divo? De divino, es decir, de dioses y diosas. Hombres y mujeres que se creen desde que están chiquitos Dios. Sí, porque desde que están chiquitos ya los adoramos. Y todavía decimos, y cristianos, y tenemos el lenguaje todo decir: ay, yo adoro mucho a mi hija. Pues cuidado, porque esa no es palabra para un hijo, ni para el marido, ni para la madre, ni para el padre, ni para nadie, porque es la palabra que se emplea para Dios. Ya ven, por eso los adoro. Es para Dios, nada más para Dios. Ay, que son mi adoración. Aguas. Es que yo no sé qué haría sin él. Cuidado, no sea que luego averigüe, empiece a averiguar qué haría sin ellos. Dios solo ayuda. Y entonces Jesús respondió de esa manera. En momentos de prueba y crisis, la pregunta es: ¿en quién confiamos? Por ejemplo, cuando perdemos el trabajo, ¿en quién confiamos? Cuando hay enfermedad, hay gente que le pueden tocar todo menos que la salud. Literalmente se está muriendo. Así sea nada más un resfriado común, pero se está muriendo. Se está muriendo. Pero puede llegar al punto de la muerte también. Cuando hay muerte, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿En el hombre? ¿Confiamos en las personas? ¿En quién estamos confiando? Cuando usted y yo estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando estamos necesitados, cuando nos sentimos solos, ¿en quién estamos confiando? Tener la mente de Cristo, hermano y amigo, es tener la misma confianza en Dios que tuvo Cristo Jesús. Es la misma confianza. Y esa es una de las actitudes. La semana que viene le voy a hablar de otra actitud, pero una actitud es confianza en Dios. Confianza en Dios. Pero resulta que Él nos ha dado su mente porque la necesitamos. Si pudiéramos funcionar bien con la mente que ya teníamos o con la mente que estamos adquiriendo, pues nos dejaría con la misma mente. Pero lo primero que nos dice la Escritura en el capítulo 2 de Primera de Corintios es que sin la mente de Cristo, como cristianos, no funcionamos bien. No funcionamos bien. Es como una computadora que con unos archivos no funciona bien. Necesita otros archivos, o necesita otro sistema operativo, o necesita algo que no es lo que ahorita le quieren dar. Así que con la manera de vivir, con la manera de pensar, con la manera de actuar, con las actitudes que teníamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida, no funcionamos correctamente. Funcionamos, sí, pero no bien.
Yo muchos años me acuerdo que tuvimos televisiones en la casa que funcionaban. Y no hablo de mi casa, de mis padres o de mi abuela. Pero a veces no se miraba, pero funcionaba. No agarraba canales, pero funcionaba. O alguna no se oía bien, se miraba, pero no se oía, pero funcionaba. Y usted y yo funcionamos. Miren, no estuvimos en coma, toda la semana estuvimos vivos, toda la semana estuvimos pensando, toda la semana estuvimos comiendo, toda la semana funcionamos. La pregunta es, ¿cómo funcionamos? Porque hay gente que a lo más que está aspirando, hermano, y esa también es la mentalidad, es a funcionar. A lo más que aspiran es a sobrevivir. Pero Dios nos dice, ¿verdad?, que Él vino a nosotros y nos dio una nueva vida para que sobrevivamos. Él habló de una vida abundante. Y donde empezamos a vivir esa vida abundante es en lo que empezamos a poner en nuestra mente, lo que empezamos a creer. Empezamos a creerle a Dios todo el consejo de Dios y no solamente una parte de ese consejo. Todo el consejo de Dios. Y cuando empezamos a creerle y confiar en lo que Dios nos dice, entonces empezamos a pensar como Él. Y al empezar a pensar como Él, empezamos a tener las mismas actitudes de Cristo y empezamos a accionar igual que Él. ¿Es cómo funciona? Tenemos la mente de Cristo porque no podemos funcionar bien sin ella. Y no lo digo yo, aunque yo lo demuestro con mi vida. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque con excelencia de palabras y de sabiduría, el Evangelio no iba a llegar a ellos. No funciona así. Segunda razón. Tenemos la mente de Cristo. Dios nos da la mente de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros y funciona en nosotros al tiempo que nosotros estamos buscando a Dios, teniendo comunión con Dios, entrando en su palabra, estando orando, estando juntos con otros, porque eso es plan de Dios. Así diseñó Dios. Diseñó que los seres humanos crezcamos en familia. Somos personas sociales, aunque nos gusta a veces la soledad, aunque nos gusta estar solos a veces. Pero no necesitamos. Ese es el diseño de Dios. ¿Alguien tiene una mente diferente? Pues va a funcionar mal. El versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este. Hermanos, hay dos cosas que habla Pablo aquí a los Corintios. Una es que lo que él estaba propuesto era conocer a Jesús. Y sabes, para conocer a Jesús, para entender a Jesús, necesitamos la mente de Cristo. Para entender a Cristo necesito la mente de Cristo. Por eso dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a no conocer a nadie, sino a Jesucristo. No buscar una relación y aprender de alguien, sino aprender solamente de Jesucristo. Me lo propuse. Es decir, fue algo pensado, fue algo decidido, no fue algo que súbitamente de repente me inspiré y dije: pues ahora de aquí en adelante solo a Cristo voy a buscar. No, me lo propuse. ¿Y sabe qué? ¿Por qué vino usted ese domingo aquí? Porque se lo propuso. Hay gente que se propuso no venir y ¿sabe qué? No vino. Porque se lo propuso. Así que a las 10 de la mañana no podemos tomar esa decisión. Regularmente la tenemos que tomar un día antes, por lo menos. Mañana voy a ir. Tenga ganas o no, va a venir porque se lo propuso. Sienta que yo hago lo que siento. No creo que sea cierto eso.
A veces siento estrangular a alguien y no lo hago, ¿verdad? No lo hago. No, I don't do that. A veces me gustaría comerme el plato tuyo en vez del mío y no lo I hago. would like to eat your plate. No es cierto. I don't do that. Pero que tengamos ganas o no, pero ya me lo propuse. I already resolved it. Hice un pacto con Dios, hice un pacto conmigo mismo, hice un pacto con otros. Así que es algo que ya está decidido y cuando se presente lo voy a hacer y no voy a ponerme a decidirlo en ese momento, porque si me pongo a decir las cosas en ese momento no las hago. Pero si me las propongo, y esa es una mentalidad diferente, hermanos. Ay, me levanté con un dolor, no voy a ir. ¿Sabe por qué no va a venir? Porque no se lo propuso. Ay, le llegó una visita. Ni le llegó, la llamó. Hey, ven, pásale. Anda buscando un pretexto para no ir a trabajar. Si usted se propone en su corazón no trabajar, mañana no trabaja. Y si va, no trabaja. Y todo le dice al jefe, no voy a hacer nada ahora. Y si quieres, córreme. Porque se lo propuso. Así que si usted se propone con el poder de Dios, con la mente de Dios, hacer grandes cosas para su gloria, lo va a hacer. Pero si usted se propone en su corazón no hacer nada, eso va a hacer. Nada. Tenemos la mente de Cristo para entender a Cristo. Porque cuando leemos lo que Jesús hacía, decía, expresaba, hay algo más allá de las palabras. Y podemos sentir el corazón de Jesús. Y no porque yo sea muy sabio, por la edad, porque soy muy joven, no porque sea muy inteligente. Ahorita que regrese voy a hacer una prueba que hizo Einstein. Y dice que esa prueba solamente es un problema. No hay nada oculto, pero es un problema que estuve leyendo esta mañana, pero no tuve tiempo de hacerlo. Pero solamente el 2% de los seres humanos lo pueden resolver. Voy a ver. Y eso va a decir si soy inteligente o no. Solo el 2% lo resuelve. No es inteligencia, no es viveza, no es sabiduría que los años dan. Es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo que está a tu alcance si eres de Cristo. Y así entendemos a Jesús. Y dice Pablo aquí, y así entendemos la cruz. Porque una persona que ve la cruz sin la mente de Cristo, ese mensaje es loco, es un mensaje simple, es un mensaje insípido, es un mensaje no atractivo. Creer en un Salvador crucificado, muerto, no es de lo más animoso. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no tienen la mente de Cristo. Pero para nosotros es poder de Dios, dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Crucificado. Eso me propuse. Tenemos la mente de Cristo entonces para entenderle a Él mismo y entender la cruz. Entonces nuestro enfoque de vida debe de ser que Jesucristo. Dice Pablo, mi enfoque, yo siempre estoy enfocado, siempre estoy partiendo de la persona de Jesús, siempre parto de la persona de Jesucristo, no parto de nadie más. Algunos parten del Facebook en adelante, ¿verdad? ¿Ya? Antes iban al horóscopo, ahora van al Facebook para dirigir su vida. Es lo mismo. Es tu influencia, es tu batería.
Pablo dice, para mí el enfoque en mi vida es Jesucristo. Yo cuando me levanto, me levanto buscando a Cristo, buscando conocer a Cristo, me levanto buscando las palabras de Cristo, que quiero sentir como Cristo sentía, quiero conocerle mejor, quiero entender la cruz, quiero entender lo miserable que era yo y lo que Jesús hizo en esa cruz. Eso es lo que yo quiero saber. Quiero que el Evangelio me constriña, me mueva el corazón, me haga cambiar, me haga una persona realmente cristiana y no cristina. Amén. Y por eso busco a Cristo. Desde que me levanto hasta que cierro mis ojos, el último pensamiento es Jesús. Amén. Entonces, conocer quién es Jesús, qué hace Jesús, el significado de la cruz, no depende de la sabiduría humana. No depende de sabiduría humana. Una diferencia entre inteligencia y sabiduría. El inteligente sabe qué decir, ¿verdad? Inteligente, mira, sabe qué decir. El sabio sabe si lo va a decir o no lo va a decir. Sí sé, pero no te voy a decir, porque no conviene decir. Entonces es sabio. El sabio dice que Jesús murió en nuestro lugar y que ahí en la cruz canceló mi deuda, canceló nuestra deuda. Eso es lo sabio. La salvación ya fue pagada. Es cuestión de recibirla, y para eso se requiere fe, confianza. Una cosa final. ¿Sabes? Solo no podríamos con esto. Solo no podríamos adquirir la mente de Cristo. Versículo 4 dice, ¿quién nos ayuda? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Tenemos la mente de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Pedro nos dice en su primera carta, pero el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no importa en cuál seminario se graduó, no importa qué pastor lo bautizó, no importa de qué iglesia ha sido miembro durante 800.574 años, no importa si usted caminaba de la mano de Lutero, no importa si usted fue allá al monte Oreb donde la zarza ardía, no importa si estuvo presente cuando dio las piedras a Moisés, no importa. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. La mente de Cristo la tenemos con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no fui, mi palabra, la palabra que les llevé y la predicación que les compartí, no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. A eso los escuchan ahí en las plazas todo el día, en Corinto. Ahí estaban los persuadores o persuasivos. Ahí estaban los sabios hablando, los inteligentes. Yo no fui con eso, dijo Pablo, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Y de poder. Fue el Espíritu Santo el que le dio a Pablo la sabiduría y el poder, no solamente para hablar, sino para sobrevivir circunstancias terribles y abusos terribles. Porque si alguien humanamente sufrió, emocionalmente, físicamente, fue Pablo.
Y hay una lista, y hay una síntesis de todo lo que sufrió físicamente. ¿Sabe qué? En las mismas iglesias, mientras estaba enseñando, mientras estaba edificando la iglesia de Cristo, en algunas ciudades, en algunos lugares, ahí tenía enemigos frente a él. Gente que le quería matar. Lo atacaron los toros de Bazán. Le pasó lo que a Pablo, lo que a Jesús. Gente que metía su pan. Gente que tomó del mismo cafecito que usted. Que remojó el pan en el mismo cafecito con leche. Lo querían destruir. Si alguien sufrió esas cosas, mis hermanos, y si él pudo sobrevivir circunstancias y abusos tan grandes, como nos dice la segunda epístola a los Corintios, que después usted la podrá leer, vemos que todo eso lo sufrió porque tenía la mente de Cristo. Todo lo soportó porque tenía la misma mente de Cristo. Y aún dice la Escritura que Dios le puso un control para que no se jactara, para que no se enorgulleciera. ¿Cómo soportó todo eso? Decía la semana pasada, cuando lo fueron a meter a ese calabozo y lo amarraron de esa pared horrible, maloliente, putrefacta, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Quejarse? Señor, ¿por qué? Si soy esto, si soy lo otro, si te estoy sirviendo, si... Y ahí lo único que empezó a hacer junto con su compañero es cantar coritos. Se puso a cantar alabanzas. ¿Por qué hizo eso? ¿Está loco? No. Tiene la mente de Cristo. Me impactó mucho en Chihuahua una familia que le atropellaron a un hijo, murió. Ya sabe que en México, si te mueres temprano, te sepultan en la tarde. Pero sepultaron a su hijo por la mañana del domingo. Y por la tarde estaban alabando a Dios en la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Pero si tú te dejas llevar, dices no, debes de encerrarte y no salir por semanas, y debes de llorar, y debes de esto, y debes de lo otro. Pero la mente de Cristo, ¿a qué te lleva? ¿A qué te lleva? Pero si nos dejamos llevar por las emociones sin control, si nos dejamos llevar por lo que los demás dicen, por lo que hizo mi abuelita, por lo que hizo mi vecino, por lo que me aconsejó mi comadre, si te dejas llevar por emociones, nos van a destruir. Pablo no se dejó llevar. ¿Y sabes qué? Adorando y alabando a Dios, fue mucho más llevadero las circunstancias adversas. Cuando pasas por crisis, cuando pasemos por enfermedad, etc. Hay un dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. Pero ponerle buena cara cuando no hay nada adentro es imposible, eso es hipocresía. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, poner esa buena cara es posible. Porque es una cara sincera. Es la cara que Cristo nos da. La semana que entra seguiremos hablando de lo que significa o cómo es que tenemos la mente de Cristo. Y vamos a hablar de lo primero que dice el versículo 5. Poder. Poder. ¿Sabes qué, hermano? Se desata un poder tremendo con la mente de Cristo actuando. Ponte de pie para orar. Cierra tus ojos, solamente dos cosas. Uno, la mente de Cristo es algo que
viene a través de nuestra fe, nuestra relación, nuestra comunión, de tener a Cristo en nuestra vida. Pero así como el niño va creciendo y se va pareciendo a sus padres o a quienes influyen en él, nosotros, hermanos, no vamos a recibir la mente de Cristo de la nada. Tenemos que buscarla. Y la tenemos que buscar donde está. Si permanecemos buscando a Dios continuamente, si nos mantenemos estudiando, leyendo su palabra, que es su mente, si nos mantenemos en comunión con Él en oración, no cabe duda que nuestra mente se va a renovar y nos vamos a parecer más a Jesús. Vamos a empezar a pensar más como Él, a actuar más como Él lo hace. Nos vamos a parecer más a Cristo. Hay quienes dicen, no, yo me parezco a mi madre, a mi padre, a mi primo, a mi chero, a tanto me parezco. Igualito que tu abuelo, nos acusamos, igualita que tu madre, igualito. Lo que estamos diciendo es que tenemos las mismas actitudes, la misma manera de pensar, las mismas cosas. Que un día nos acusen que nos parecemos a Jesús. Muy pronto. Padre Celestial, ayúdanos a buscar esa mente, porque con esa mente, Señor, nuestra vida cambia, nuestra familia cambia, nuestra comunidad cambia, nuestro país cambia, nuestro mundo va a cambiar. Esos hombres transformaron el mundo porque confiaron en ti, y cuando fueron a conquistar el mundo, Señor, con tu poder, eran tan parecidos a ti. Esos hombres que en nada se parecían a ti al principio, terminando siendo tan semejantes a ti, Padre. Dios, ayúdanos a levantarnos todos los días buscando a Jesús, tratando de ser como Él, no por fuerza, por el poder y la libertad que el Espíritu Santo nos da. Guíanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Saludos, hermanos, invítense a comer. El que invita paga. Bendiciones, que pasen una excelente tarde.